Martes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de hablar, así comienza este pasaje del Evangelio de San Lucas de hoy. Es el capítulo 11. Ahora, ¿qué venía ocurriendo inmediatamente antes de este relato? Pues lo tenemos al Señor advirtiéndole severamente a los que piden signos y son incapaces de ver los muchos que Él ha venido haciendo, y a los que rechazan sus palabras. Y a la muchedumbre que se agolpa para escucharlo, les enseña también que deben cuidar la luz con la que Dios ilumina sus vidas, para que ellos, a su vez, también puedan dar luz a los demás. Por eso los exhorta a resplandecer. Entre tantos que lo escuchan, hay un fariseo que lo invita a su casa a comer. Pues bien, en este relato que acaba de proclamarse, se presenta un contraste entre la invitación a comer de parte del fariseo y las palabras directas y duras del Señor. Porque la verdad es que son muy fuertes, ¿no? Le dice: por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Y además los trata de necios. Bueno, en otros evangelistas, Mateo, Marcos, los epítetos son aún más duros, porque les dice raza de víboras. Esto de raza de víboras, Lucas solamente lo pone en boca del bautista, ¿no? Cuando van ahí a bautizarse. Pero en nosotros es el Señor que les dice: sepulcros blanqueados. ¿Por qué Jesús reacciona así? Sin aparente consideración alguna, ¿no? El Señor está mostrando toda su indignación y lo hace ante la falsa religiosidad de aquellos que no entran en el reino de los cielos ni dejan a otros entrar. Los que ofrecen una imagen distorsionada de Dios y de la verdadera piedad, los que son caricatura de religión. Que religión viene de religar, de atar fuertemente a Dios. Ellos están atados fuertemente a sí mismos y apartan del Dios verdadero. Y reacciona de esa manera brusca y diríamos descortés, porque los conoce, porque conoce el fondo de cada alma, y a él no pueden engañarlo ni adularlo. Estos fariseos están llenos de formalismos, de ritos exteriores propios de su falsa religiosidad, que oculta el fondo cloacal de sus almas. Por dentro rebosáis de rapiña y de maldad, así le dice. Son estos los que planearán acabar con la vida de Jesús, como dice San Juan, lo harán por envidia. Y el Señor odia la falsa religión, la apariencia de religión, pero que no lleva a Dios sino a los hombres, a sí mismos o a los ídolos en última instancia. Esa falsa religión puede tomar diversas formas y puede estar tanto en una gran serie de formalismos y manifestaciones puramente exteriores, pompa, o bien también de todo lo contrario, lo cual eso siempre es más detectable. Me refiero a la otra caricatura de la religión, o mejor dicho, máscara de religión, que oculta la ideología y que se manifiesta, entre otros modos, en la total falta de reverencia, en la profanación de todo lo que es sagrado. Y esto es lo propio del modernismo que estamos viviendo. El ámbito de la religión, el lugar de encuentro con Dios, es el corazón del hombre.
Por eso Dios busca el corazón y no es impresionado, por así decirlo, por actos externos y ellos quedan en eso, en pura exterioridad. Por supuesto que lo exterior cuenta, si realmente refleja el interior de la persona, debe ser así. Por ejemplo, la liturgia es muy importante, porque son actos exteriores, pero que reflejan la fe. La adoración, por ejemplo, es ante todo un acto de lo profundo de nuestro ser, ante la majestad infinita y eterna de Dios. Pero como no somos espíritus desencarnados, sino que tenemos un cuerpo, el cuerpo también debe manifestar adoración en forma gestual, arrodillándonos, con la genuflexión, porque así manifestamos nuestra pequeñez, o postrándonos. Ciertamente, una persona puede hacer todo el gesto, incluso besar el suelo, y su corazón estar lleno de maldad. Eso solo Dios lo sabe. Pero eso no es el obstáculo ni la excusa para no hacer el gesto que debemos hacer. Porque negar el gesto debido a Dios de adoración es indicio de un corazón orgulloso y por tanto de falta de adoración. Quien se resiste a arrodillarse cuando puede hacerlo, por ejemplo, ante el Santísimo, está ya demostrando que reniega de la adoración a Dios. El Señor no niega en sí la ablución, sino al seguir una prescripción y creer que por hacerla están justificados y están legalmente puros, porque también es un signo de purificación. Eso nada tiene que ver con la pureza del corazón, con la pureza de intenciones, que es lo que Dios aprecia. Por eso termina diciendo, dad limosna de lo que hay dentro, o sea, del corazón. Tened un corazón generoso, les está diciendo, y misericordioso hacia quien tiene necesidades. Y entonces sí, seréis justificados, porque vuestra pureza será verdadera. Bueno, hoy es 13 de octubre. Hoy se cumplen 103 años de la sexta aparición de Fátima, que fue pública. Y aquí el relato que es sacado del santuario, del sitio santuario de Sor Lucía, que es recogido en parte en sus cuartas memorias y también otra parte de los padres Formigón y del párroco de ese momento. Bueno, el lugar fue Cova da Iria, o de Iria. El 13 de octubre de 1917 había entre 50.000 y 70.000 personas presentes. Le dice, ¿qué quieres de mí? Le dice Lucia, ¿no? Quiero decirte que hagan aquí una capella en mi honor, que soy la Virgen del Rosario, y que continúen siempre diciendo, recitando el Rosario todos los días. La guerra terminará dentro de poco y los soldados volverán pronto a sus casas. Entonces Lucia le dice, yo querría muchas cosas pedirle, si cura a los enfermos y se convierte a algunos pecadores. Algunos sí, otros no, le dice la Virgen. Deben enmendarse, pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste dice, no ofendan más a Dios nuestro Señor, que está ya muy ofendido. Si el pueblo se corrige, termina la guerra. De otro modo, si no se corrige, termina el mundo. Esto está recogido por otro, no está en las memorias. Por eso digo que está también de los sacerdotes cuando le interrogaron. Y dijo eso. ¿Desea alguna otra cosa de mí? No, no quiero más nada, le diría la Virgen. También está en otros, no está en la memoria. Y esto sí, abriendo las manos, las hizo reflejar en el sol, y mientras se elevaba, el reflejo de su misma luz continuaba a proyectarse en el sol. Desaparecida la Virgen, en la inmensa distancia del firmamento, vimos junto al sol a San José con el niño y la Virgen, vestida de blanco con un manto celeste. San José y el niño parecían bendecir al mundo con algunos gestos en forma de cruz que trazaban con la mano. Poco después, desaparecida esta aparición, vi al Señor y a la Virgen,
que me parecía la Virgen dolorosa. El Señor parecía bendecir el mundo, del mismo modo que San José. Desapareció esta visión y me pareció ver de nuevo a la Virgen en el aspecto esta vez de la Virgen del Carmen. Bueno, entonces todo aquel, claro, cuando evocamos a Fátima, a mí por lo menos me ha quedado el eco de estas palabras, ¿no? Dejad de ofender a Dios. No lo ofendáis más porque ya Él está muy ofendido. Y cuando uno compara el grado de ofensa de aquellos momentos con cuánto se le ofende a Dios, a todo lo que es santo, sagrado, por todos los medios y en todos lugares, no podemos menos que preocuparnos, porque esto ya nos está hablando de la extrema urgencia del llamado. Y este mensaje de Fátima sabemos que no fue solo dado para Portugal, sino para todo el mundo. Y por lo tanto a todos nos dice que tenemos que rezar el rosario todos los días, y ofrecer sacrificios para nuestra conversión y la conversión del mundo y reparar. Y también recordemos que, ese 13 de octubre fue el milagro del sol y es el signo del sol de la Eucaristía, porque el sol es equiparado como imagen a la Eucaristía. Por eso las custodias generalmente tienen rayos que emergen del centro donde está el Santísimo. Tanto el sol como la Eucaristía son fuentes de todo poder y de toda vida. El sol de vida natural y la Eucaristía de vida sobrenatural. Y hace 47 años, otro 13 de octubre, pero de 1973, la Virgen le da el último mensaje a Sor Inés Sasagawa en Akita, en Japón. La Virgen le dice: como te he ya anunciado, si los hombres no se arrepienten y se convierten, el Padre enviará un terrible castigo a la humanidad. Estamos en exacta consonancia con Fátima. Será un castigo mayor que el diluvio, algo nunca antes visto. Caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad. Después dice: las únicas armas que quedarán serán el rosario y el signo dejado por mi Hijo. Reza el rosario todos los días, de nuevo. Con el rosario pide por el Papa, los obispos y sacerdotes. Y luego le agrega: la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal modo que se verá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán menospreciados y atacados por sus hermanos. Iglesias y altares serán saqueados. Estamos viendo ahora. La iglesia estará llena de aquellos que acepten compromisos con el mundo. Y el demonio logrará que muchos sacerdotes y consagrados abandonen el servicio al Señor. El demonio será sobre todo implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas almas es el motivo de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá más perdón para ellos. Y por último, también fue un 13 de octubre de 1884, cuando el Papa León XIII tuvo aquella visión acerca de los 100 años dados a Satanás, que se especula cuándo empezaron, si empezaron quizás en 1917, probablemente, y hayan terminado, están terminando, no sabemos, pero es un tiempo importante, un siglo, ¿no?, dado a Satanás. Y por último, había otro también que recordaba, también un 13 de octubre de 1917, exactamente cuando aparece la Virgen en Fátima, se le aparece, tiene una visión, Ida Perderman, en Holanda, de la Virgen. Era muy jovencita, era muy pequeña. Bueno, esto es lo que tenemos hoy, y también recordar la figura de San José para estos tiempos y pedir mucho su protección, como la de San Miguel Arcángel, que a raíz de aquella visión el Papa León XIII compuso aquella oración que se rezaba hasta el Concilio Vaticano II después de la misa. Alabado sea Jesucristo,
y Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.